Gloria a Dios. ¿Da gloria a Dios todavía, hermano? Vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, a uno de los textos favoritos. Son muchos, no le puedo decir el más favorito porque son muchos los que tengo. Pero el Salmo 138, versículo 8, es un texto muy interesante, muy importante para nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Salmo 138, en el versículo 8. Vamos a leer ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tiene, hermano? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vuelvo a leerlo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Yo creo que todos los cristianos, todos los creyentes tenemos claro que cuando el Señor nos formó, cuando el Señor nos trajo a esta tierra, nos trajo con un propósito. Ese propósito está escrito en Dios. El Señor lo escribió y lo reservó para cada uno de nosotros. Pero al venir a la tierra, nosotros al empezar a caminar nuestra vida, en realidad pareciera que no entendemos el propósito del Señor, no lo conocemos y necesitamos de plano buscar a Dios para que Él nos revele ese propósito, nos lo haga entender, aunque ya estaba ese propósito desde que nacimos. Ya venía ese propósito con nosotros. Algunos lo dicen de otra manera. En nuestros países piensan que cuando uno nace trae un pan debajo del brazo. Eso no es cierto. Aleluya. Pero lo que sí trae uno en el Señor es que ya Dios tiene bien plasmado un propósito para nuestra vida. Pero yo diría que hay dos cosas difíciles de entender. Primero, lograr entender cuál es el propósito de nuestra vida. Y segundo, que comúnmente por los eventos que suceden o las circunstancias de nuestra vida que suceden alrededor de nosotros, normalmente tendemos a estancarnos en el propósito de Dios. Entonces suceden dos cosas. O uno no entiende el propósito de Dios, o dos, se estanca en el camino. Yo no sé dónde está usted. Aleluya. No sé dónde está. Pero lo que quiero tratar de mostrarle en la palabra es que el Señor tiene un propósito bien claro para nosotros. Un propósito que debemos procurar y debemos esforzarnos por entenderlo y luego meternos en ese plan para que logremos hacer la voluntad del Señor. En ese camino vamos, o en ese proceso, vamos a necesitar a aprender a esperar en Dios. Por ejemplo, vamos a aprender a esperar en Dios. Y vamos a tener que aprender a movernos en la voluntad de Dios para alinearnos en el propósito del Señor. Porque si no nos movemos en la voluntad de Dios, yo creo haberle mencionado algo aquí que todavía le estoy dando vueltas, no porque estaba inseguro de decirlo, sino porque me llamó mucho la atención eso. Mucha gente va
tras la promesa que Dios le ha dado, pero no se mueve en la voluntad de Dios, sino que se mueve basado en lo que él quiere alcanzar de inmediato. Y entonces trata de alcanzar las metas de Dios con su propio esfuerzo. Y eso se llama usar la carne en el camino. Como lo que le sucedió a Abraham, que habiéndole dado una promesa a Dios de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra y que su generación iba a ser incontable como la arena del mar y como las estrellas del firmamento. Esa era la promesa. Pero cuando vio que la promesa no llegaba, entonces se esforzó por alcanzarla a él. Y entonces tuvo hijo, pero no hijo de la promesa, sino hijo de la carne. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando uno quiere alcanzar lo que Dios le promete, pero lo quiere alcanzar con su esfuerzo, en realidad lo que hace es dar a luz obras de la carne, en lugar de dar a luz hijos de la promesa. Aleluya. En lugar de alcanzar la promesa, da a luz obras de la carne. Entonces, en este proceso de aprender, sea que no lo hemos entendido o sea que nos hayamos estancado, necesitamos aprender dos cosas importantes. La primera es saber esperar en el Señor, número uno. Y la segunda es movernos según la voluntad de Dios. Porque si nos movemos según la voluntad de Dios, entonces seguro Él nos va a guiar hasta que alcancemos el propósito en el Señor. Porque el texto es claro. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Quiere levantar su mano? Mire hacia arriba, hacia el cielo, y dígale al Señor: yo creo que Jehová cumplirá su propósito en mí. Vaya, dejémoslo hasta ahí. Mire pues. Ahora, para tratar de ver esto, uno de los ejemplos, pero lindos, preciosos, que Dios dejó para lograr comprender esto del propósito, de cómo funciona y cómo se llega al propósito de Dios. Uno de los ejemplos lindos es la vida de José. Porque la vida de José pasó una cantidad de circunstancias que parecía que el propósito de Dios no venía nunca. Pero ya le habían mostrado el propósito. La primera etapa consiste en entender el propósito, por lo menos recibir la promesa del Señor en nuestra vida de qué es lo que Él va a hacer, aunque no lo entendamos por completo. Pero si usted me acompaña a Génesis capítulo 37, en el versículo 5 al 11, José empezó a recibir de parte de Dios, empezó a recibir revelaciones, sueños, visiones de qué iba a hacer Dios con él. Génesis 37, versos 5 en adelante. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así. Luego el verso 5 dice: y soñó José, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron, oiga esto, y llegaron a aborrecerle más todavía. Oiga el verso 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros?
y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, dice, oiga, le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aunque reprendió a su hijo Jacob, en realidad se quedó con el pensamiento, se quedó meditando. Lo reprendió seguramente porque al ver a todos sus hermanos írseles encima con las palabras, como que trató de mediar un poco para que no lo mataran antes de tiempo. No porque sabía Jacob que lo iban a matar o que lo querían matar. Pero de plano dijo: si este sigue con esos sueños, estos se le van a dejar ir encima y lo van a matar. Así que lo reprendió a su hijo. Le dijo: ¿qué es ese sueño que estás teniendo? ¿Qué te pasa? Y bueno, pero en realidad lo que estaba pasando era que Dios ya le estaba mostrando lo que iba a hacer en él. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que da a entender la Biblia. Ya Dios le estaba mostrando, le estaba revelando hacia dónde lo quería llevar. Aunque por supuesto, ni él, ni sus hermanos, ni su padre inclusive lograban entender a cabalidad lo que estaba pasando. Aunque su padre, dice, meditaba en ello. Eso quiere decir que como que logró captar que algo estaba pasando en él. Así es lo que Dios revela al principio en nuestras vidas, en el propósito que Dios tiene para nosotros. Nos muestra o nos revela o nos insinúa cosas que Dios va a hacer en nosotros, aunque no las logremos entender por completo. Como que nos queda la mente todavía. Pero es que Dios me habló y yo sentí que me dijo que Dios quería de mí tal cosa. Es que como que Dios me está llamando a que le sirva en esto. Es que Dios como que me está llamando a que me meta a buscarle. Es como que Dios me está llamando a que me santifique para Él. Como que Dios me está llamando a que deje lo malo, a que deje el pecado, como para buscarle a Él. Como que empieza uno a recibir cierta revelación de Dios, cierta insinuación del Espíritu de lo que Él quiere hacer, pero no lo entiende uno por completo. Entonces ahí es donde se necesita que aprender a esperar y aprender a caminar o a moverse en la voluntad del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo que estaba pasando aquí. Por supuesto, lo que menos esperaba José es que el sueño que Dios le había dado o el propósito que Dios le había dado despertara la envidia en otros o despertara la molestia en otros. Eso no lo estaba esperando. Eso no lo percibía José, perdón. Como que no lo estaba entendiendo, pero no necesariamente que cuando Dios te da tu propósito todos se te van a venir en contra. No necesariamente. Este es el caso de José. A veces uno no lo logra entender, pero en este caso, en el caso de José, recuerde usted que José iba a ser en su vida, iba a tener una figura preciosa de lo que iba a pasar con el Cristo. Por eso es que José pasó todas esas situaciones con sus hermanos, porque era una figura preciosa de lo que iba a vivir el Cristo con sus hermanos también, los israelitas. Ahora bien, al punto que quiero llegar es este.
Todo creyente que está buscando al Señor necesita entender de parte de Dios cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Eso es importante. Eso es sumamente importante. Que usted se pueda alinear al propósito divino. Aunque no lo logre entender todo, pero usted necesita recibir de Dios. Eso es para poder arrancar. Normalmente uno se estanca en el propósito o porque no lo entiende bien o porque no sabe esperar. Y entonces mete sus propias fuerzas. Dice, pero Dios me prometió que me iba a dar tal cosa. Dios me prometió. Y entonces uno quiere correr a alcanzar lo que Dios le prometió, cuando lo que Dios a veces está haciendo es espera. Espera. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces viene, ahora resulta que lo que Dios le está mostrando a José, no lo ve José por ningún lado. Porque lo que ve es que sus hermanos lo empiezan a odiar, sus hermanos lo empiezan a aborrecer, sus hermanos le empiezan a hablar mal y sus hermanos lo venden y va a parar hasta preso. José, ¿dónde se miraba el propósito de Dios en su vida? Por eso el ejemplo de José es un ejemplo, pero muy, muy importante. Porque en todo ese proceso Dios estaba formando algo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba formando algo. Ahora, vaya conmigo a otro pasaje de la Escritura. Vaya a Génesis capítulo 45, en el versículo 4 al 8. Entonces, lo primero que José recibió fue desde su infancia, desde su juventud, recibió cuál era el propósito ya en sueños. Pero el capítulo 45, ya cuando el proceso ha arrancado, en el verso 4 al 8 dice: entonces dijo José a sus hermanos. Aquí José ya es el segundo en el reino de Faraón. Ya tiene el poder para matar, si es posible, a sus hermanos. 45:4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Quedémonos aquí un momento, porque aquí me quiero detener bastante en esto. Si uno no logró entender el propósito de Dios desde el inicio, entonces necesita entenderlo en el camino, en el proceso ya metido. Y normalmente ya en el proceso uno a veces no logra ver cuál es el plan de Dios, porque las circunstancias que lo rodean son circunstancias que en realidad como que pareciera que lo están matando a uno, como que pareciera que lo están aplastando a uno para que no quede nada de la humanidad de nosotros. Y eso era lo que estaba pasando con José. A José lo venden sus hermanos, lo meten preso y pasa de calamidades a calamidades. Pero
José logró entender, ya en el capítulo 45, logró entender José que todo ese recorrido que había tenido en su vida era parte del propósito de Dios. Y esta parte me interesa, porque yo estoy más que seguro que muchos de los que estamos aquí en nuestro camino hemos tenido grandes fracasos, grandes derrotas, grandes golpes en la vida que lo dejan a uno hablando solo, que dice uno, yo pensé que ahí me iba a morir, yo pensé que ese era mi final, yo pensé que de esa situación no me iba a levantar, y situaciones que a veces lo frustran a uno, situaciones que lo desaniman, situaciones que uno siente, hermano, que a saber si mejor ya no sigo en el cristianismo. Hay situaciones que casi lo contraminan entre la pared. Pero resulta que para poder alinearse al propósito de Dios, tiene uno que entender que todo ese camino difícil, que todo ese camino frustrante era parte del propósito de Dios. Y tiene uno que reconocerlo, pues, para poder alinearse en el propósito de Dios. Ahora, José tuvo que reconocerlo. Y los que quieren alinearse en el propósito de Dios, tenemos que reconocer que todo el camino por el que vivimos con las circunstancias difíciles eran parte del proceso de Dios y que Dios algo nos tenía que enseñar ahí. No sé si me estoy dando a entender. Amén, hermano. Ahora, la pregunta es, ¿usted ya lo reconoció? ¿O todavía está batallando con eso? Por ejemplo, déjeme mostrarle por qué podemos decir que José reconoció que todas las circunstancias en su vida tenían un propósito de Dios. Por lo menos hay varios detalles que nos dan a entender que él logró entenderlo con toda libertad, con toda claridad. Vea conmigo el versículo 4 y 5, por ejemplo. Lo primero que debemos entender, leamos el capítulo 45, estoy en Génesis 45, versos 4 y 5, y dice: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, ¿lo tiene ahí, hermano? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí hay dos cosas importantes que dan a entender cómo José reconoció que todo lo que había pasado en su vida tenía un propósito. Por ejemplo, primero, José no permitió, oiga esto que le voy a decir, José no permitió que el rencor se anidara en su corazón. Porque para odiar a sus hermanos había suficiente tela. ¿No le parece? Había suficiente lista para odiar a sus hermanos. Todo lo que habían hecho era como para estar resentido toda su vida. Era como para estar, hermano, inundado de amarguras contra sus hermanos. Pero como él reconoció que todo lo que había pasado estaba en el plan de Dios, entonces no permitió que su corazón se llenara de amarguras y de tristezas con lo que había pasado. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted reconoce que en el camino de su vida Dios ha estado obrando, que Dios tenía un plan,
que tuvo que pasar por todo eso porque Dios quería enseñarle algo. Entonces tiene que entender, o no tiene que dejar que su corazón se entristezca. Pero hay personas que todavía piensan en el pasado con mucha tristeza y con muchas heridas en su corazón. Eso quiere decir que todavía no ha reconocido que todo ese proceso era parte de Dios en su vida. Lo ha logrado asimilar, es decir, lo ha logrado aguantar tal vez. Y al día de hoy dice, de veras que cómo me fue en la vida, me fue como en feria. Me fue mal en la vida. Y lo ha logrado como soportar. Pero lograrlo soportar no es lo mismo que reconocer que Dios estaba en medio de ese proceso. No es lo mismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque si usted recuerda su pasado y recuerda los eventos dolorosos, todavía con dolor, valga la redundancia, eso es señal de que usted está aguantándose. Pero allá adentro todavía está que herve. Aleluya. Todavía hay demasiado dolor como para entender que era parte del plan de Dios. Por eso, si no logra uno perdonar, por ejemplo, a las personas, mire, hermano, entonces uno está soportando, uno está aguantando y está siendo como buen creyente. No, si es que yo lo aguanto, pero no lo trago. Aleluya. Yo lo aguanto, yo lo veo, pero no lo puedo pasar. Eso quiere decir que está logrando soportarlo, pero no ha entendido que Dios estaba dentro de ese proceso. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, número 1, ¿cómo saber que uno está reconociendo que todas las cosas que ha vivido son parte del plan de Dios? Primero, no deje que nada se anide en su corazón. No deje que la herida, no deje que la tristeza, no deje que el odio estén ahí, latentes. Tiene uno que ser sanado por Dios para poder alinearse al propósito de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, número 2. ¿Cómo reconoció José que todo lo que había pasado era parte del plan de Dios? Allí mismo en el 4, versos 4 y 5, dice que él reconoció que lo que había pasado en su vida era porque Dios lo envió. Dice el verso 5, dice, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Sí? Así dice, hermano. Estoy en el verso 5. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me envió Dios. Esas palabras, me envió Dios, es reconocer que en todas las etapas de nuestra vida Dios está involucrado y Dios tiene el control de eso. Es parte de nuestro proceso, es parte de nuestro camino. Algo tenía que enseñarnos Dios y Dios está dentro de esa etapa de nuestra vida. Y José lo logra entender y dice, yo reconozco que en todo lo que pasó fue Dios el que me envió aquí. Delante de vosotros me envió, Dios me envió. Entonces para alinearse al propósito del Señor, tiene uno que entender que todo lo que sucedió en su vida y en mi vida es parte de las etapas de Dios en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O sea, usted vaya viendo, por favor, usted vaya viendo cuán alineado estamos al propósito del Señor. Porque muchas de esas circunstancias o a veces lo hieren tanto que uno se aleja del propósito de Dios. Se entristece tanto que uno se aleja del propósito de Dios. Empieza a odiar a la gente y se aleja del propósito de Dios.
Pero cuando uno entiende que Dios está dentro de ese plan y Dios es el que lo envía, entonces nos estamos alineando al propósito eterno del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versos 6 y 7. José tuvo que reconocer que él mismo, ahora era un instrumento en las manos de Dios. Oiga esto. José tuvo que reconocer que Dios, que él mismo era un instrumento en las manos de Dios. Versos 6 y 7. ¿Lo tiene, hermano? Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió otra vez. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fue José el instrumento que Dios iba a hacer para salvar al pueblo. Al pueblo que en ese tiempo no era pueblo, era la familia nada más. Y dice, como 70, cerca de por ahí era el total de la familia cuando llegó Jacob a Egipto con toda la familia. Y dice que me envió Jehová para preservaros la vida, para preservaros posteridad. El instrumento que Dios iba a usar para salvar, para bendecir a otros, estaba siendo formado a través de calamidades en su vida. Pero él tuvo que entender que había sido llamado a ser un instrumento. Ojo con esto que voy a decir. Cuando tú entiendes que estás en el propósito de Dios, te vuelves instrumento de ayuda, no un arma que mata. Aleluya. Porque él tenía el poder para matarlos, ¿sí o no? Él tenía el poder para decirle a uno de sus siervos ahí, miren, háganme el favor, vayan a volarle la cabeza a todos estos. Estos fueron los que me vendieron. Estos fueron los que me hicieron mal. Y yo le aseguro que Faraón hubiera estado de acuerdo. Estos fueron los que te mataron allá en el desierto, pues, en figura, ¿va? Estos son los que te dañaron, estos son los que te tiraron a la cisterna, estos son los que te vendieron por 20 monedas de plata. Estos, qué ingratos estos, mátenlos. Así como dijo José, mátenlos. Faraón hubiera estado de acuerdo. Pero todas las situaciones que uno pasa en la vida no es para volverte un arma que se venga. Es para volverte un instrumento que preserva la vida. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos me entienden eso, hermano? Es para preservar la vida. Aunque llegue uno a tener, después de todo lo que pasa en su vida, llega a tener la capacidad, el poder de hacer algo, no fue para eso que Dios te llamó. No te llamó Dios para vengarte. No te llamó Dios para desquitarte de otro. No te llamó para eso. Te llamó para preservar la vida. Te llamó para perdonar. Te llamó para decirle, miren, si no les ayudo yo, se van a morir. Porque eso era lo que les iba a pasar a los hijos de Jacob. Se iban a morir. Apenas llevaban 2 años del hambre en toda la tierra conocida y ellos ya no tenían nada. Ya no tenían que comer, apenas quizás tenían algo y faltaban 5 años de hambre. Quizás, no lo sé, no dice la escritura cuánto tenían más, pero pongámosle que hubieran durado 1 año más. Con las provisiones que ellos tenían, que quizás mucho. Porque la ida a Egipto a buscar comida era una emergencia ya.
Era una emergencia, ya en toda la tierra se había agotado y no había otro lugar donde ir a comprar alimento más que en Egipto, porque en Egipto se habían preparado con tiempo, porque Dios le había revelado a José el famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y de las espigas gordas y flacas. Y lo pusieron a José como administrador, y José era un buen administrador. Y logró que la tierra de Egipto tuviera para alimentarse 7 años, pero tuviera también para darle al mundo entero conocido, para venderles. Entonces note por favor, hermano, si uno no se alinea al propósito de Dios, termina vengándose. Si uno no se alinea al propósito de Dios, termina desquitándose, amargado y vengativo. Así termina uno. Así. Armado y vengativo. En lugar de ser un instrumento, se convierte uno en un arma. Buscando no quién se la debe, sino quién se las pague. Por eso se vuelve uno, mire, con todo respeto voy a decir esto, pero por eso se vuelve uno odioso a la gente. Porque no anda buscando, como no se las puede desquitar con aquellos que lo dañaron, entonces anda buscando con quién desquitárselas, con quién sacar su amargura, con quién sacar su enojo, con quién sacar la maldad que le provocaron. Entonces se vuelve uno un arma vengativa, en lugar de ser un instrumento proveedor de vida y proveedor de paz. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, alinearse al propósito de Dios requiere reconocer que en todo lo que pasa uno en su vida, Dios tiene el control de eso, y Dios tenía que ver en ese plan. ¿Cuántos me están entendiendo? Vaya, miremos qué más. Veamos un poquito. En el versículo 6 y 7 también José tiene que reconocer que todo lo que estaba pasando era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Se acuerda que le dije que nosotros tenemos que, si queremos alinearnos al plan de Dios, al propósito de Dios, tenemos que movernos según la voluntad del Señor? Solo alineándonos a la voluntad de Dios vamos a reconocer cuál es la voluntad del Señor. Y entonces José, en el verso 6 y 7 también, o vamos al verso 8, Génesis 45, verso 8 dice: así pues, no me enviaste, vuelve a recalcar José, no me enviaste acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No me enviaste vosotros, sino Dios. Usted puede, hermano, en todos los aspectos de su vida, lo que ha acontecido en su vida, sea bueno o sea malo, usted puede reconocer que era la voluntad de Dios. Híjole, esto sí está medio cardíaco. Aleluya. Porque no se trata solo de decir, sí, hermano, mire, ya. Sí, pero ¿seguro? Seguro en el sentido de que las experiencias que uno vive dejan huellas en el alma. Dejan huellas, dejan heridas, dejan tristezas, dejan muchas cosas. Y entonces cuando digo reconocer que en eso era parte de la voluntad de Dios, es permitirle al Señor que Dios pueda sanar todo eso en nuestra vida. Y recordar todos los eventos. Yo no sé qué eventos hayan pasado en usted, pero todos esos eventos hay que reconocer que dentro del plan de Dios estaban ahí, dentro del proceso. Porque solo así se alinea uno
al propósito del Señor. Amén. Entonces, mire, por eso es que reconocer que era parte del propósito de Dios conlleva más cosas, más que una palabra. Había que reconocer, había que no dejar que las tristezas nos embargaran, había que poder perdonar, había que poder no vengarnos, porque tuvo, y de hecho medio lo hizo con uno de sus hermanos cuando le metió una copa en el saco. Como que tramó José vengarse en cierta manera, hasta que tuvo que reconocer que no era así el asunto, sino que tenía que perdonar. Gritó, lloró, dice que sus lágrimas, sus gritos se oían en todo Egipto. Cuando lo ministró el Señor seguramente, ¿va? Cuando le pegó una liberada el Señor, porque seguramente sí se había entristecido y se había amargado con sus hermanos. Lo tuvo que liberar el Señor. Muchas de nuestras tristezas que no logramos, hermanos, superar, seguramente necesitan alguna administración de Dios en nuestra vida para ser libres, porque no nos compró el Señor para ser vasos llenos de amargura. Nos compró el Señor para ser vasos de honra, instrumentos en las manos del Señor. Amén. Amén, hermano. Bueno, sigamos un poquito más. Romanos capítulo 8, versículo 28. José tuvo que reconocer la voluntad de Dios. Tuvo que reconocer que Dios transforma todas nuestras situaciones, todas nuestras dificultades, todo lo que nosotros consideramos como cosas malas que nos pasaron, las transforma para nuestro bien, para nuestra bendición. Y Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, oiga esto, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces quiere decir que todo lo que aconteció en nuestra vida, que nosotros considerábamos como grandes dificultades en la vida, Dios lo ocupó para nuestro bien. Dios lo transformó de ser algo que podía destruirlo, lo transformó en algo que formó nuestro carácter, lo transformó en algo que nos enseñó algo, lo transformó en algo que pueda ser de bendición para otros. Como al apóstol Pedro, cuando le dijeron: Pedro, después de que el diablo te zarandee, después de que el diablo termine en tu vida lo que va a hacer, después tú te encargarás de consolar a tus hermanos, te encargarás de fortalecer a tus hermanos, porque tendrás que decirles, tendrás la experiencia para poder bendecir a tus hermanos después de pasar semejante arrastrada por el enemigo. Hasta las arrastradas del enemigo sirven, fíjese. Oiga, hasta las arrastradas del diablo en la vida de uno sirven después. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. ¿Para qué, hermano? Pero es los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y por ese propósito, si nos alineamos a su propósito, entonces Él cambiará todo lo que fue nuestro mal, lo cambiará para bien en nosotros. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ahora, José tuvo que entenderlo. Qué fácil hubiese sido que después de Génesis 37, donde él revisa o le dan el sueño, Dios le da el sueño, qué fácil hubiera sido que en el 38 ya aparece como segundo de Faraón. Pero no fue así. Qué fácil hubiera sido, hermano, que de un capítulo al otro aparece
José llamado para ser el administrador de todo Egipto. Pero ¿y el proceso? Todo el camino desde la tierra de donde estaba Jacob hasta Egipto, todo ese proceso, más todos los males, más todos los problemas, más todas las dificultades, ¿dónde hubieran quedado? Pero todo el camino iba a servir para formarle un carácter a José. Todo lo que ha pasado en tu vida sirve para formar tu carácter, sirve para formar tu vida, sirve para darte a entender la misericordia de Dios, porque no es cierto, hermano, que cuando está pasando uno por eso siente que se muere, pero también ahí es cuando uno mira la mano poderosa de Dios sacándolo del medio de los problemas, sacándolo de la necesidad. ¿Cómo sabría uno que Dios es misericordioso si no pasa por los días de calamidad y mira la mano poderosa de Dios sacándonos de ahí? Así es como conoce uno la misericordia de Dios. Así es como conoce uno el poder de Dios, librándolo cuando ya están a punto de matarlo, cuando están a punto de destruirlo, cuando el diablo está a punto de terminarlo. La mano de Dios se levanta para podernos sacar de ahí. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Pero para alinearse al propósito que Dios tenía, tiene uno que reconocer que todo ese camino era parte del plan y de la voluntad del Dios de los cielos. Yo sé que muchos de nosotros hemos salido de algún problema, hemos visto que Dios nos sacó, sí, pero si la experiencia todavía duele, si la experiencia todavía te hace llorar, si la experiencia todavía te hace odiar, si la experiencia todavía te hace sentir ganas de vengarte, eso es señal de que no ha reconocido uno de que Dios estaba en el camino. Ya estás libre, ya estás afuera, ya estás en mejores condiciones, lograste soportar la situación, pero no has reconocido todavía que era parte del plan, porque todavía afecta, todavía daña. Y entonces no estamos listos para alinearnos. Por eso es, oiga esto que le voy a decir y ya voy a terminar. Por eso es que uno pasa años en el cristianismo sin saber qué es lo que Dios quería de uno. Fíjese. ¿Por qué, hermano? Pero si estoy en la iglesia, sí. Eso es para salvación. Sabemos que Dios nos salvó. Pero ¿qué más? ¿Qué más quería hacer Dios contigo aquí en la tierra? Si yo sé que el plan de Dios es salvarnos. ¿Cuántos saben que el plan de Dios es salvarnos? Pero ya estuvo, hermano. Porque insisto en esto y lo he repetido quizás muchas veces. Si el plan de Dios era solo salvarnos, entonces el día que aceptaste a Jesucristo te hubieran llevado. Ese día, vaya, acepta. Amén, Señor, te acepto como de. Amén. Ahorita te llevo para el cielo. Ya, allá ya no vas a servir de nada. Allá en la tierra ya ni fu ni fa. Así que ahorita te llevo de una sola vez. Pero no nos llevaron. Nos dejaron aquí. ¿Para qué? Para cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Entonces debemos esforzarnos en conocer su plan y en alinearnos en su plan. Porque está escrito: Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Póngase de pie, por favor. ¿Quieres que Dios cumpla su propósito, hermano?
¿Cuántos quieren que Dios cumpla su propósito en nosotros? Alineémonos. Alineémonos a su propósito. Alineémonos a su voluntad. Sepamos esperar. Oiga, sepamos esperar y sepamos movernos en la voluntad de Dios. Cerramos nuestros ojos.